Vamos a explicar en este video tutorial cómo hacer un cambio de armadura a mitad de una partitura con MuseScore versión 1.3. Imaginémonos que tenemos una obra con una armadura de un sostenido, es decir, Sol mayor o Mi menor, y deseamos hacer un cambio a Do mayor, La menor, es decir, armadura con cero sostenidos y cero bemoles, pues aproximadamente por aquí. Lo que hacemos es dirigirnos al submenú, a los menús armadura, al desplegable. Seleccionamos la armadura que nos interese, en este caso cero sostenidos y cero bemoles, arrastramos el elemento hasta la zona y cuando vemos que el compás se ha puesto oscuro, soltamos y se nos depositará el B cuadro en el lugar oportuno. Eso quiere decir que este fragmento de la obra estará protegida por una armadura de Sol mayor o Mi menor, pero a partir de aquí toda la melodía que continúe o toda la música que continúe pasará a estar en Do mayor o La menor. Si este cambio de armadura se produce al final, al principio de una línea, vamos a imaginarnos que el cambio no queremos hacerlo aquí, sino queremos hacerlo aquí abajo, en el compás 16, observemos lo que ocurre. Seleccionamos el compás, lo arrastramos, cuando se coloca marrón lo soltamos y efectivamente se produce el cambio de armadura. Pero MuseScore adelanta, avisa al músico en la línea anterior con una doble barra y con el cambio de armadura, indicándole que se va a producir en la siguiente línea un paso a Do mayor o La menor. Es una armadura de precaución, de aviso, para evitar errores en la interpretación. Así se produce el cambio, así se consigue el cambio de armadura a mitad de una partitura.